aunque somos muy diferentes, ¿verdad? Porque somos muy diferentes entre todos, pero hay cosas que nos unen o que compartimos, ¿no? Por ejemplo, que no hemos venido a escuchar a un hombre, ¿verdad? No tenemos ningún interés en escuchar opiniones de hombres. Hemos venido a escuchar a Dios y a su palabra. Y un momento. Y si estamos aquí tampoco es por casualidad. Si estamos aquí es porque el Dios de Todopoderoso, aquel que tiene todo en orden, llega a nuestra vida y quiere tratar con nosotros. Así que, como no queremos escuchar voz de hombre, vamos a comenzar orando para que Dios nos permita escuchar su palabra y para que estemos atentos a ella, para que su Espíritu Santo la aplique en nuestras vidas. Dios mío, te alabamos, te bendecimos, Padre, y te necesitamos, Dios mío. Necesitamos tu guía, necesitamos tu palabra, tu consuelo. Queremos ser obedientes y obedientes, Padre, y necesitamos conocerte, Padre. Gracias, Dios mío, por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu realidad hoy. Gracias por el pasado, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el futuro, por las promesas que tenemos, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú hables de forma clara en nuestros corazones en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Y tú de quién eres? Y prometo que no voy a cantar. Entre otras cosas porque yo pensaba que no cantaba bien porque mi voz no era buena. Eso está en causa. Lo que no tengo bueno es el oído. A lo mejor después tampoco tengo bueno la voz. Ya lo he comprobado, ¿no? Algunas veces que los hermanos estaban aquí cantando y cuando yo estaba detrás de ellos cantando, ya se ponían los dedos en los oídos y ya decía yo, bueno, ¿será que mejor que baje mi entusiasmo? Por lo tanto, no voy a cantar esa canción que conocemos, pero que también se utiliza esa expresión en sitios más pequeños. ¿Y tú de quién eres? ¿Verdad? ¿Y tú de quién eres? Sobre todo en pueblos y tal. ¿Y tú de quién eres? Y algo parecido a esto es, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Bueno, tenemos que dar gracias a Dios por los hermanos que Dios pone a nuestro alrededor, que son de bendición, ¿verdad? Y me estaba recordando ahora mismo a Miguel Ángel Prado, una bendición para nuestras vidas, y damos gracias a Dios por ello, ¿no? ¿Sabéis que Miguel Ángel, antes bueno, él estuvo trabajando, ¿no?, en el Corte Inglés? Esto es conocido por muchos de nosotros, pero algunos quizá no lo conozcan, ¿no? Él era vendedor en el Corte Inglés. Un buen vendedor, sin duda, ¿no? Porque, seguro. El caso es que, hablando de ¿y tú de dónde eres?, ¿no? Sabemos que además de ser una bendición, él tiene una gracia natural y un humor, o sea, que eso le acompaña, ¿verdad? Entonces, él comentaba que él estaba allí en una de las plantas del Corte Inglés y alguien se le acercaba y le decía, ¿y usted es de aquí? Y le decía, no, yo soy de Constantina, ¿vale? O sea que... Entonces, esa pregunta es importante. ¿Y tú de dónde eres? Bueno, ¿por qué se dirigen a Miguel Ángel allí a preguntarle, ¿usted es de aquí? Pues posiblemente porque algo verían, ¿no? A lo mejor le verían que cumplía el tipo así, con la chaqueta, con la corbata, con buen plante. Pero bueno, eso no es un indicativo que nos identifique de dónde somos. Porque a lo mejor ha pasado en algún sitio, en alguna vez que habéis ido a una gran superficie y tal, y estáis andando por allí y alguien te pregunta, ¿no? Y te dice, oiga, que no sé qué,
No, no, es que este es el color de corporativo de aquí todo el mundo, en fin. Así que eso, así que eso no es una indicación, pero no es la mejor de las indicaciones. Sin embargo, cuando escuchamos el acento de una persona, ese acento de Granada, ¿no? Decimos, esta persona es de Badajoz, y también, y bueno, otros dirán de Sevilla, y otros dirán, tú eres de Sevilla, tú eres de, ¿no? Hay acentos que son muy dulces, o son muy reconocibles. A final bueno, el mes de noviembre, final de noviembre, participé en un congreso bueno, era inteligencia artificial, una serie de cosas. El caso es que había mucha gente, unas 150 personas, y había diferentes conferencias. Y en cada conferencia había 4 personas exponiendo. Y yo fui una de esas personas que estuvo en una de las conferencias de las muchas personas que hubo. El caso es que cuando en el descanso, cuando bueno, pues hay tiempo para hablar y tal, una persona pues se dirigió a mí y yo creo que fue lo primero que me dijo, tú eres de Sevilla, ¿no? Yo me he comido todas las S, o he cambiado la Z por la C, o yo no sé lo que he hecho, pero este hombre no me preguntó sobre lo que había hablado, pero sí sabía que era de Sevilla. Pues sí. Así que el acento nos marca, ¿verdad? La forma de hablar nos dice de dónde somos. Y esto tiene que ver con nosotros. Porque nosotros nacimos en este mundo y teníamos un acento, teníamos una forma de hablar. Pero después adquirimos una nueva ciudadanía y tenemos otra forma de hablar. Y un cristiano se debe reconocer por su forma de hablar. Sabemos que hemos pasado de las tinieblas al reino de Cristo, ¿verdad? Hemos muerto y hemos resucitado, tenemos un espíritu renovado y por lo tanto nuestras palabras ya no pueden ser como antes. Tenemos que tener otro acento, ¿verdad? La pregunta es, ¿se nota tu acento, tu forma de hablar, el contenido de lo que habla, incluso lo que no dice, de que eres ciudadano del cielo? Es una pregunta que no es que yo te haga, es que te la puedas hacer tú. Abrimos nuestra boca y la gente dice, no sé de dónde es, pero de aquí no. Esto no es habitual. Así que el tema es el hablar del cristiano, ¿no? Las conversaciones, el lenguaje. Nuestra forma de hablar debe mostrar nuestra ciudadanía. Decimos que somos cristianos, y cristiano es ser como Cristo también habló, ¿verdad? Con gracia, con misericordia, sin ninguna palabra obscena, ¿verdad? Así que estamos en la carta, en la serie de predicaciones en Colosenses, y os ruego que busquemos el texto que está en Colosenses capítulo 4, y vamos a leer del versículo 2 al 6. Debemos tener en cuenta un principio espiritual, que nuestra conversación refleja nuestro interior, el tipo de persona que somos. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestra forma de hablar es la manera más sencilla, más fácil que las personas tienen para identificar de dónde somos. Y además tenemos motivo
para que la gente se pregunte de dónde somos. Somos ciudadanos celestiales, somos peregrinos, extranjeros en esta tierra, aunque estemos muy cogidos a ella, demasiado cogidos. Pero somos peregrinos, estamos de paso, somos ciudadanos celestiales. Y hay motivos para que la gente sepa que somos ciudadanos celestiales. En el versículo 13 del capítulo 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Verdad? De las tinieblas al reino celestial de Cristo. En el versículo 1, pero en este caso del capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está diciendo, como ya habéis resucitado, habéis muerto, habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, que son las vuestras, sois ciudadanos celestiales. Vamos a leer nuestro texto. Colosenses capítulo 4, del versículo 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el testimonio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en este texto vamos a ver 4 aspectos del hablar cristiano que lo identifican como hijo de Dios y trae gloria a Dios. Esos 4 aspectos, el primero es el hablar con Dios. El segundo aspecto es el hablar de Dios. El tercer aspecto es hablar sin palabra. Y el cuarto aspecto es el hablar perfecto. Es una bendición el poder hacer esta serie de predicaciones sobre una carta, porque al acampar durante tanto tiempo en una carta vamos interiorizando la intención del autor divino y del autor humano, de Pablo, ¿verdad? Y ya son más conocidos los colosenses, sus problemas, el porqué de la carta, y es como si nos vamos, bueno, si ese alimento está llegando, ¿verdad? Entonces, bueno, sabíamos que el problema principal de los colosenses es que entendían que había falsa enseñanza que decían que Cristo no era suficiente y no era supremo, no era Dios. Y eso se mezclaba con falsas enseñanzas, como digo, de legalismo y filosofía pagana, ¿no? Los 2 primeros capítulos son capítulos donde se muestra la parte teológica de enseñanza. Pablo está poniendo las bases. En Cristo estáis completo. Cristo es Dios y suficiente para la salvación. Y está marcando y está desmontando todo lo que allí sucedía, ¿no? Y los otros 2 capítulos se habla de la parte práctica, la parte que nos afecta, pero que la primera nos afecta fundamentalmente. La segunda no tiene sentido si no tiene el sentido de la primera, ¿no? Y recordad que en el capítulo 3 hemos visto que siendo teniendo un espíritu renovado, tenemos que tener unas cualidades que son diferentes a las que antes teníamos. Nos hemos despojado del viejo hombre, nos hemos vestido con otras características, ¿verdad? Y después hemos visto que después ese nuevo hombre que tiene nuevas cualidades, tiene además nuevas relaciones en la familia, en el trabajo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que ese nuevo hombre, ese hombre que ha sido renovado en su espíritu, aunque todavía su cuerpo sea un cuerpo carnal y no glorificado, tiene una nueva forma de hablar, tiene un nuevo lenguaje, tiene una boca diferente, una boca regenerada, ¿no? El primer punto, el primer aspecto está en el versículo 2.
Así que acompañadme por favor al versículo 2 y dice, perseverad en la oración velando en ella con acción de gracia. Y aquí estamos hablando del el hablar con Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la oración. Y sabemos la importancia de la oración. Es más, si soy cristiano y no tengo este lenguaje celestial, algo pasa, ¿verdad? Algo pasa. Así que esto es una característica del Hijo de Dios, la oración, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque Dios habla a sus hijos a través de su palabra y sus hijos hablan con Dios a través de la oración. Así que a través de la oración hablamos con Él, a través de la oración fortalecemos la comunión con nuestro Señor, confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Qué importante la oración. Si no la tuviéramos, ¿qué podríamos hacer? En la oración alabamos a nuestro Dios y también clamamos por nuestras necesidades. Mirad lo que dice Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Es importante la oración o no? ¿Verdad? Y aquí nos hablan de diferentes aspectos de la oración. Pero mirad, antes de eso, indicar algunos aspectos clave. La oración debe dirigirse a Dios. Recordad nuestro Señor Jesucristo que le dijo a sus apóstoles, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración debe dirigirse a Dios. La oración debe de estar alineada con la voluntad del Espíritu Santo. Nosotros dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu sí, ¿no? Y dice en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en este caso hemos visto dos de los puntos claves que vamos a hablar de la oración, perseverancia y velar, ¿no? Así que debemos dirigir la oración a Dios conforme al Espíritu Santo en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo no es decir, no, en el nombre de Jesús. Yo no puedo decir, Señor, que me toque la lotería en el nombre de Jesús. ¿No? Como Jesús, como Dios todo lo puede y Dios responde las oraciones en el nombre de Jesús para su gloria y tal, pues en el nombre de Jesús es como si Jesús las pidiera. O sea, yo estoy orando en la misma sintonía como si Jesús mismo lo dijera. Y conforme a eso será respondida la oración, ¿no? Y la oración debe glorificar al Padre. Juan 14, 16. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y comentaba que había varios aspectos interesantes del tema de la oración. Perseverando, perseverad, perseverar. Esto tiene que ver cómo oramos. Perseverar. ¿Qué significa? Es no cansarse, es no rendirse, es no tirar la toalla. Perseverar. No es, Padre, que tapa, y ya no me acuerdo de esto. Es perseverar, perseverar. Por ejemplos de perseverancia. Jacob, cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel, dice al final, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y se le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. ¿Os acordáis de Moisés intercediendo por los israelitas para aplacar la ira de Dios? ¿O Abraham rogando por Sodoma? Clamando, ¿verdad? Perseverando, perseverando. La iglesia primitiva, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto,
dice en el Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban. Y después en Hechos 2:42, y estamos hablando de la iglesia primitiva, los primeros pasos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar, perseverar, perseverar. ¿Os acordáis de la parábola del juez injusto? ¿Verdad? Que porque la viuda era perseverante, el juez dijo, bueno, le haré caso, no sea que me canse. Así que si los hombres siendo malos, ellos dan crédito a esa perseverancia, cuanto más nuestro Dios, ¿verdad? Que es santo. En la oración también tenemos que tener en cuenta el concepto adecuado de Dios. Dios no es un cajero automático. Dios no es para ir y obtener aquello que nosotros queremos, sino que nosotros tenemos que buscar en la oración aquello que Dios quiere. Y Dios quiere que se manifieste y se exprese su gloria y que avance su reino. Y esos son motivos que nosotros debemos tener en nuestras oraciones. Este es el lenguaje del nuevo cristiano. Esto es lo que identifica a que eres de un sitio o eres de otro, ¿no? Así que la oración es una lucha constante. Esto es un idioma que tenemos que aprender. No tenemos que desfallecer, tenemos que continuar. Y además, como dice aquí en el texto, perseverar en la oración, velando en ella, estando atento. Estando atento ¿a qué? A las necesidades de nuestros hermanos, a estos motivos que se ponen, viendo cómo Dios actúa, qué bueno es venir al culto de oración. Y animamos a venir al culto de oración que está siendo tremendo. Pero tenemos que venir atentos. No digo que los que venimos no venimos atentos, pero que no por venir, hay que estar atentos, vigilando, velando. Podemos tener un sitio donde apuntar las peticiones de nuestros hermanos, ¿no? Así que este nuevo primero lenguaje, que además, fijaros, es el primero, ¿no? El primero que habla, ¿no? Es igual que cuando hemos nacido de nuevo y lo primero es este lenguaje que es la oración con Dios. Y termina este versículo diciendo, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Lo veis? Con acción de gracia. Qué importante, ¿verdad? Qué importante este tema del agradecimiento, hermanos. Mirad si para Pablo era importante, que es la sexta vez que lo relata, que lo toca en esta carta. La sexta vez. Mirad, en el versículo 1:3, capítulo 1, versículo 3, habla sobre dar gracias por la obra de Dios en los colosenses. Siempre orando por vosotros, damos a Dios, Padre, siempre orando por vosotros, damos a Dios gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Creo que es así, como dice. El 1:12, por salvación, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El 2:7 nos indica cómo debemos andar. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En el 3:15, da gracias por la comunión con Cristo y su iglesia. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y en el 3:17 da gracias por la oportunidad de servirle. 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esto se nos tiene que encender alguna bombilla, ¿no? El agradecimiento es fundamental para la vida, para ese nuevo lenguaje, esa forma de hablar del Hijo de Dios. Si estás agradecido, seguramente no hablarás como si estás enojado, ¿no?
Cuando te ha pasado algo, o a lo mejor salen palabras que... Pero si estás agradecido, ¿verdad? Tus palabras son diferentes. El tono, el contenido. Y nosotros debemos de aprender ese nuevo lenguaje porque debemos de estar agradecidos desde dentro de nuestro interior. Y podemos decir, bueno, agradecido, pues mira, agradecido por lo que Dios ha hecho en el pasado, agradecido por lo que Dios ha hecho en el presente, está haciendo en el presente, y agradecido por lo que Dios va a hacer en el futuro. Podemos buscar muchos motivos de agradecimiento, pero en el pasado nos perdonó, ¿verdad? Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Por sus promesas, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por su propósito en nuestra vida. Romanos 8, 28, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que este primer acento, esta primera forma de hablar que estamos viendo, la oración, es la oración, el hablar con Dios, y es lucha, un sentido de atención, para ver también la respuesta que Dios ha dado a las oraciones que hemos hecho, porque eso va a darle gloria a Él y nos va a fortalecer a nosotros como hijos suyos. Y agradecimiento. El agradecimiento es una parte sin la cual es difícil reconocer a un cristiano, porque son tantos los motivos, ¿verdad? No voy a decir que lo digáis, pero son tantos los motivos. Así que un hijo de Dios se identifica por cómo ora, por cómo habla con su Padre a través de la oración. A través de la oración. Y mirad el segundo aspecto que trata de... Hemos dicho que el primero era el hablar con Dios y este es el hablar de Dios. El hablar de Dios. Mirad los versículos. Estamos hablando aquí, el hablar de Dios es proclamar a Dios, proclamar su evangelio, ¿verdad? Es parte de nuestra vida. Hablamos de Dios y de lo que creemos a otros o no. Porque si hablamos, van a saber de dónde somos. Y no solo eso, sino que vamos a cumplir con nuestro deber y va a ser bendición para el que lo recibe. Vamos a leer los versículos. Mirad el versículo 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. También nuestro hermano Miguel Ángel dice, cuando veas un para, pues te para. Y gracias a Dios por los para, ¿no? Porque nos dan el propósito. Aquí tenemos 3, aunque se ven 2 directamente, es para que el Señor nos abra puertas, para que lo manifieste como debo hablar, y dice, a fin de conocer el misterio para. Eso es un para también, ¿verdad? Entonces pasamos, antes estaba la conversación esta de que estamos hablando de nuestra boca, estamos hablando de que el nuevo hombre tiene una forma diferente de hablar y hasta ahora hemos hablado una conversación que se dirige a Dios, que se dirigía a Dios, ¿verdad? O que se dirige a Dios. Y ahora vamos a hablar en los 3 puntos siguientes de una conversación que se dirige a los hombres, porque cuando proclamamos nos estamos dirigiendo a los hombres exaltando a nuestro Dios. Así que
Lo primero que vemos aquí es una petición de oración. Pablo pidiéndole a los colosenses que oren, ¿verdad? Le está diciendo, así tenéis que orar y ahora orar por mí. Orar por nosotros, ¿verdad? Orar por nosotros, por el equipo que después veremos en el domingo que viene, Dios mediante. Entonces hay una petición y esta petición tiene varias partes. Y la primera es, pide que una oportunidad para proclamar el Evangelio, para que se abra una puerta, ¿vale? Aquí, cuando se utiliza este término, es para que abrir una puerta es tener una oportunidad para que otros lleguen a conocer el Evangelio. En 1 Corintios 16, 8, 9 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Así que Pablo, que está preso, está pidiéndole a los hermanos que oren para que se le abra una puerta. No está pidiendo que ore para que se le quite la prisión. Está pidiendo para que Dios le dé oportunidad de alcanzar a otro. Esto contrasta a veces con nuestra situación, ¿verdad? Que tenemos libertad para hablar abiertamente. Y a veces nos cuesta. Y un hermano me decía que en la peluquería cuando va, habla de Dios y yo espero que no lo haga mucho porque le van a cortar las orejas. ¿Sabe? Hay que saber cuándo hablar porque... Pero ¿quién le hablará a ese peluquero si... ¿No? Pues gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos libertad y conforme Pablo lo hacía, lo debemos hacer nosotros. Orar para que Dios abra puertas. Y estamos hablando de Casalla. Y decimos, gloria a Dios. Una puerta grande en la que Dios nos permite ser parte de ella. Gloria a Dios. Así que es responsabilidad nuestra, como sabemos, convencer a las personas para que crean en Cristo. ¿Verdad? ¿Verdad que eso no es así? ¿Verdad que lo que yo he dicho no es cierto? Nosotros no tenemos la responsabilidad de convencer a las personas para que crean en Cristo. Esa no es nuestra responsabilidad es proclamar a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que convence el pecado. Dice, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y el misterio se refiere a algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento pues ya está declarado, y es el Evangelio de Cristo. Lo que antes estaba oculto, ahora está manifiesto. A mí me llama mucho la atención la situación de Pablo. Pablo está preso. Y así, haciendo un recorrido rápido, al final de su tercer viaje misionero, Pablo está en el templo y está allí predicando y fue acusado falsamente por llevar gentiles al templo. Y bueno, a partir de ahí llega toda la persecución de Pablo. Es rescatado por los romanos, lo llevaron al gobernador, a Félix. Lo tienen 2 años en custodia allí. Después tuvo que apelar al César. El viaje a Roma fue tempestuoso, incluso hubo un naufragio y después quedó 2 años en arresto domiciliario. Y él pide, estando allí, y él pide liberación, no, él pide que se le abra otra oportunidad, otra puerta. Y mientras que estuvo preso, no solo, entre comillas solo, escribió Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón, sino además que a todo al que estaba en su entorno estuvo predicando y evangelizando, ¿vale?
Desde Herodes Agripa, los romanos que estaban con él, Félix. Las circunstancias no eran lo que marcaba si hablaba o no hablaba este nuevo lenguaje de proclamación de Cristo. Además, que es curioso es que cuando pide también, Pablo pide que se abra la puerta y además dice para que lo manifieste como debo hablar. Pablo le está pidiendo a sus hermanos en Colosa que oren por él para que él proclame a Cristo como es debido. Como es debido. Y si Pablo pedía oración, y nosotros creo que, ¿no? Me parece que también estamos un poco más para abajo. O sea que también debemos de orar por eso, ¿no? Y sabemos, vemos tantas formas de evangelizar y algunas no son correctas. Hay veces que se apela a sentimientos de las personas, a emociones o a conveniencia. No tendrás problema. A cosas que no están basadas en el Evangelio. Sin embargo, nosotros sí debemos de estar agarrados a la palabra y hacerlo con claridad y con valentía, sin tapujo, con gracia, con sabiduría. Dice en Efesios 6, 18, 20. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. No sé, a lo mejor si llevamos mucho tiempo en Cristo no necesitamos de... Pero creo que sí, ¿no? Creo que debemos de pedir también esas oraciones para que podamos hablar como Dios realmente lo indica. Además, mira, las oraciones de Dios siempre las contesta. Dios siempre contesta. Y en este caso lo podemos ver en los dos últimos versículos de Hechos. Los dos últimos versículos de Hechos dicen así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Parece que sí, parece que tuvo esas oportunidades, parece que esas oraciones fueron contestadas, ¿verdad? Así que cuando un hijo de Dios proclama a Cristo al mundo, está tomando sus palabras para algo que el mundo no conoce y es identificado. Te identificas tú, no sé de dónde eres, pero no sé lo que te ha pasado, pero tú no eres de aquí. Pues gloria a Dios que no soy de aquí. Gloria a Dios que tengo una perspectiva diferente por lo que estoy proclamando y tú lo estás reconociendo, ¿verdad? El tercer aspecto del hablar de un hijo de Dios es el hablar sin palabra, ¿verdad? ¿Se puede hablar sin palabra? No que hagamos así, no, sin tener que articular palabras. Y estamos hablando de la conducta. Vamos a ver. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente. Si estamos hablando, pero nuestra conducta es contraria a lo que estamos diciendo, mejor que nos callemos. Mejor que nos callemos. La conducta del creyente otorga credibilidad
a sus palabras. O sea, las personas nos están mirando y están viendo nuestras vidas. Y hay personas que sabemos que no van a venir, a lo mejor, a una iglesia, no van a ir a una iglesia, pero van a poder ver a Cristo a través de nosotros, de nuestras vidas, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras. Así que nuestro hablar debe ser refrendado por nuestro andar, nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Y podemos pensar, ¿tenemos una vida que fortalece lo que decimos o mejor no decir que somos cristianos? Este es el lenguaje de esa nueva criatura que Dios ha hecho, el nuevo hombre que tiene un espíritu reformado, ¿verdad? Que ya anda de una forma diferente, que tiene una conducta diferente, ¿no? Dice, andad sabiamente. Andad sabiamente con los de afuera. Perdón. Sabiamente. ¿Y sabiamente qué es? Bueno, pues sabiamente, y aquí ya estamos hablando de las relaciones cotidianas. Andar sabiamente es saber interpretar las situaciones que hay y saber tomar las decisiones que sean. No podemos tener una vida que sea desordenada o que nuestras decisiones sean una locura, porque si son una locura, van a entender que lo que estamos diciendo sobre Dios es coherente. Por lo tanto, nuestra conducta tiene que ser sabia y no necia. Si estamos influenciados por nuestras decisiones, están influenciadas o acciones por el egoísmo, por la envidia, por el dinero. Mirad lo que dice 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es todo. Nuestra vida se dice 360 grados y es por todos lados. Lo que decimos y lo que hacemos. Las palabras a veces hablan más fuerte. O sea, nuestros hechos hablan más fuerte que las palabras. Así que nosotros debemos de buscar esa sabiduría. Y esa sabiduría para andar en este mundo conforme a Dios quiere, ¿no? Y esa sabiduría, ¿dónde está? Pues mirad, adoración. En la adoración está la sabiduría. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En la oración. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría viene también cuando estudiamos la Biblia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Cuando somos instruidos en la palabra, ¿verdad? Dice Proverbio 13:20, el que anda con sabio, sabio será. Bueno, hay muchos sitios donde procurar esa sabiduría. Y dice el final del versículo 5, redimiendo el tiempo. Dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y esto es una señal de sabiduría. Cuando el tiempo que es limitado, nosotros lo aprovechamos conforme Dios quiere, para su gloria. Y aprovechamos las oportunidades o incluso las buscamos para poderle hablar a ese compañero o a ese vecino o a ese familiar. Imaginaros que cuando ves a una persona que no sea creyente, ves una bomba con un contador que va descontando. Los segundos, ¿no? Segundos, pam, 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 pam. Una bomba que va a explotar, que tiene un tiempo, pero tú la puedes desactivar. Tú puedes, no es que la puedas desactivar, tú puedes darle una alternativa
para esa explosión. Porque es Dios el que llega a la vida de las personas, ¿verdad? Pero vemos a las personas se pierden y no tenemos ese dolor de corazón. Yo le pido a Dios que ponga ese dolor de corazón en mi vida, ciertamente, ¿verdad? Si esta forma de hablar sin palabra, pasa desapercibida en el mundo, ojo, si eres uno más de lo que está, si estás tan, que no hay diferencia, esto quiere decir que has aceptado por el mundo, pero el mundo es contrario a Dios, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que diferenciar, porque somos hijos de Dios y porque somos ciudadanos celestiales. Nuestra conducta es diferente. Nuestro lenguaje es diferente. Hablamos con Dios, hablamos de Dios. Y nuestra conducta es diferente, ¿verdad? Y mirad ya la última parte de este pasaje que está en el versículo 6. A ver si me podéis acompañar. Porque aquí habla ya de una parte práctica, una parte... También lo anterior era práctico, ¿no? Aquí es el hablar con palabras, el hablar perfecto. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Verdad? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Sabemos lo que es la gracia, ¿verdad? Porque la hemos recibido. Sabemos que la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y nos dice aquí que vuestra palabra siempre sea con gracia. Nosotros hemos recibido mucha gracia, mucha. Y ahora nos encontramos con una persona que nos habla mal. Y nosotros podemos responder mal. Pero eso no es la gracia. La gracia es que por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, nosotros podemos hablar bien por mal, con gracia. No porque seamos mejores, porque Él nos da esa capacidad. Y porque eso trae gloria a su nombre. ¿Verdad? Y ahora nos podemos preguntar, ¿muestro yo gracia en mis relaciones? Aunque tenga razón, aunque crea que tenga razón. Pero qué difícil es, ¿eh? Qué difícil es. Pero a esto estamos llamados. No estamos llamados a hacer cosas pequeñas. Tenemos un Dios grande, tenemos los recursos, lo podemos hacer, hermano. Todo esto viene para nosotros, ¿verdad? Dice, bueno, tenemos siempre como ejemplo a Cristo. Dice en Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Independientemente de las circunstancias, nosotros tenemos que tener palabras adecuadas y una conversación correcta, más allá de las circunstancias. Y dice aquí en el texto, sazonada con sal, ¿verdad? Y la sal da sabor y preserva, ¿no? Sobre todo antiguamente, ¿no? No había congelador y esas cosas, ¿no? Yo de historia hace poco, pero conservaba, preservaba, ¿no? Entonces, que nuestra palabra, nuestra conversación sean con gracia, pero además, perdón, con sabor, que aportemos, que dé gusto, entre comillas, poder hablar con nosotros, ¿no? Y que enriquezca, pero además que miráis, y seguramente habrá pasado, ¿no? Que seamos de cortafuego, que preservemos. La sal que hace, guarda, ¿no? Conserva, ¿no? Y no sé si ha pasado que están hablando, las personas dicen, ahora vamos a la otra cosa que viene el santito, o algo de esto, ¿no? ¿Vale?
¿Por qué? Porque ya no utilizan las mismas palabras cuando estamos presentes. Y estamos santificando. ¿Por qué? Porque estamos separando de pecado. Porque estamos hablando ese lenguaje, porque si yo no tengo gracia, al tratar con las personas y tal, ¿creéis que también me van a respetar cuando llegue y estén hablando obscenidades y vayan a cortarse? Pues no. Sino que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Somos la sal del mundo. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a tener un nuevo lenguaje, y ese nuevo lenguaje las personas nos van a preguntar. Y podemos dar consejos que sean sabios en base a la Escritura, que hay muchísimos, pero también nos van a preguntar por qué de esa nueva ciudadanía, de ese nuevo lenguaje. Y nosotros tenemos que estar preparados para explicar por qué creemos lo que creemos cuando se nos demande. Y para esto nos tenemos que preparar. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, el nuevo hombre ora, evangeliza, anda, tiene una conducta en santidad. Y por lo tanto, como hemos dicho, santifica a su alrededor. Ahora mismo estamos al final de la carta y al final del tiempo. Lo único que quedan son saludos finales que Dios mediante lo tendrá Miguel Ángel el domingo que viene y que nos sorprenderá porque la palabra de Dios siempre nos sorprende. Pablo ha estado enfatizando en la suficiencia y supremacía de Cristo, que estamos completos en Él y que el nuevo hombre tiene unas nuevas cualidades, tiene unas nuevas relaciones, tiene una nueva boca para andar como es conforme a lo que Cristo demanda, ¿no? Tenemos que andar como Él anduvo. Y todo esto, si somos cristianos, debemos ser agradecidos. Bueno, estamos al final de la carta y me gustaría que para terminar nos fuésemos al principio de la carta. Capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y para que identifiquemos, observemos esos conceptos que están al final de la carta con todo el recorrido, que ya Pablo desde el principio lo estaba presentando y era su deseo, ¿no? Versículo 3. Siempre orando por vosotros, ¿vale? Estamos siempre orando por vosotros y nos habla de la perseverancia en oración. Damos gracias a Dios, es agradecido, ¿verdad? Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Alguien le proclamó el Evangelio a estos hermanos, ¿verdad? Que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Vosotros estáis creciendo también, ¿verdad? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en espíritu. Y atento. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La perseverancia en oración. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
conocimiento, para que puedan proclamar, para que puedan vivir. Y dice el versículo 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Y están los hermanos orando para que estos colosenses anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No es para estar agradecido, no es para proclamar, no es para orar por otro, no es para orar para que sepamos cómo debemos de hablarles a otros, no es para andar conforme a lo que Dios quiere para su gloria. ¿Y tú de quién eres? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. La respuesta acertada es de Cristo. Si tú no puedes hacer tuyas estas palabras, no puedes decir que eres de Cristo, hoy hay una nueva oportunidad para hacer la reconciliación con Dios a través de Cristo. Ante Dios somos pecadores. Y si tú no has dicho estas palabras, puedes hacer las paces con Dios, reconociendo tus pecados, reconociendo que ante Dios, que es santo, 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 que Él es perfecto, nosotros somos pecadores y que solo a través de la sangre de Cristo podemos tener reconciliación con Dios. Y si tú puedes decir, soy de Cristo, bienaventurado. Así que, ¿y tú de quién eres? Soy de Cristo. ¿Y tú de dónde eres? Ciudadano del cielo, ¿verdad? Dios mío, son pensamientos que no podemos comprender en su totalidad y en su profundidad. Y estamos inmensamente agradecidos, Señor, por la obra de Cristo en nuestro lugar, por el perdón de nuestros pecados, Señor, porque tú nos sustentas diariamente, porque nos estás haciendo a la imagen de Cristo, por las promesas que tenemos de estar contigo eternamente, Señor. Padre, que seamos hijos tuyos que anhelan orar contigo, Señor, que anhelan proclamar tu evangelio, que quieren hablar sin palabras, que quieren que su conducta refleje que somos diferentes, Señor. Y que de allí donde tú nos pongas seamos luz, seamos sal, para preservar, para dar sabor, para responder como es necesario, Señor, a este mundo que está perdido, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo. Amén.